Buenas tardes, muchísimas gracias por la asistencia. Ruego poner los teléfonos en modo vibración o avión. Bueno, la verdad es que es un auténtico placer regresar al Museo del Vino que tan amablemente nos ha cedido el Ayuntamiento de Valdepeñas para celebrar esta conferencia que nos hace especial ilusión. Sabéis que los viernes con la ciencia para nosotros es el momento que más disfrutamos de las actividades de Quixote Innovation, porque es cuando podemos reunirnos con todos vosotros, con los amigos y traer, creemos que, aspectos interesantes de la innovación y la tecnología. En esta ocasión vamos a hablar de una tecnología de hace casi 80 años, pero que sigue muy en vigor. Y bueno, pues todo ha surgido a raíz de tener pues en Valdepeñas grandes inventores que estaban muy poco valorados. Hablando con las familias, pues tanto viajar por todas partes, descubres que en tu lugar de origen existen mentes brillantes que por circunstancias que ahora vamos a ver, pues inventaron y tuvieron mayor o menor éxito con cada uno de esos inventos. Voy a empezar dando la conferencia para presentar un poco lo que significa la innovación a lo largo de la historia, de cómo era el mundo, porque hay que entender muy bien, hay que contextualizar en el momento en el que estos dos grandes inventores vivían. Para eso vamos a hablar un poquito del invento a nivel mundial. Vamos a hablar del Valdepeñas, pero del Valdepeñas de 1947, que es un número fácil de decir, pero os puedo asegurar que llevamos meses intentando recabar información y ha sido complicadísimo. No va a ser, digamos, una conferencia al uso. Voy a tomar yo primero la palabra, luego se lo voy a ceder a Eva Jesús, de Grupo Orisos. A continuación pues va a estar Eugenio Sánchez, que es el hijo de uno de los inventores, que ha sido nombrado, bueno, pues un poco portavoz de la familia. Inclusive vamos a terminar con Carlos Pérez, que nos va a hablar del Smart Green, que es la nueva forma que tenemos de ofrecer innovación pues a la juventud española para que colabore a nivel europeo. Como siempre, las preguntas van a ir al final. Si queréis hacer algún tipo de pregunta, pues la apuntáis, la guardáis un poquito y la haremos al final por no romper el ritmo. Vamos a hablar de muchas cosas de la época de la posguerra. Lo vamos a hacer desde el punto de vista socioeconómico. Para nada vamos a entrar en connotaciones políticas y todo es fruto, como decía antes, de recabar muchísimos datos y de preguntar a las personas que vivieron en aquel momento. Pues nada más, me presento, algunos ya me conocéis, soy Joaquín, pertenezco a Quixote Innovation. Mi otro ámbito, soy director general de GFS Consulting, con compañías en Madrid y ahora mismo en San Diego, en California. Colaboro con compañías y entidades como Alastria, Blockchain, el clúster del hidrógeno verde, la Red Española de Planetología y Astrobiología, básicamente porque soy un gran aprendiz de todo. No sé de nada, pero soy un gran aprendiz de todo. El título, pues ya dice algo: emprender en tiempos difíciles. Cuando hablamos de innovación y trabajamos con las compañías que tienen un problema y quieren que le encontremos una solución, siempre debemos pensar esto. Hay muchísimo abstracto en lo que significa el problema. Y decía Edward de Bono que la creatividad sobre todo implica romper los patrones mentales establecidos y pensar un poquito de manera diferente. Cuando trabajamos, como digo, con las compañías actuales, con las startups, tenemos diferentes metodologías: Service Design, Lean Startup, Purpose, Launchpad. Tenemos multitud de ellas, pero tenemos que pensar una cosa y lo reitero. En 1947 no existía Google. En 1947 no existían las redes sociales en las cuales poder comunicarte con otro, intercambiar y aprender. En la antigüedad, entonces, ¿cómo se innovaba? Pues muy fácil. La observación, la creatividad personal de cada uno y tu grado de habilidad. Vamos a ver constatado a lo largo de la conferencia que tanto Manuel como Luis poseían en grandes dosis estos tres aspectos de la innovación. Si nos
acercamos a lo que ha sido el proceso de innovación a lo largo de la historia, fijaos la curva que a partir de los sistemas de comunicación hay un antes y un después que está marcado por un invento muy curioso, que a alguno igual le suena, que es la imprenta de Gutenberg. La imprenta lo que hizo fue democratizar el acceso de las personas a la cultura. Podían aprender aunque no lo estuvieran viviendo en primera persona. Actualmente se dice que cada 10 minutos de tiempo se está lanzando más innovaciones que en todos los últimos 10 años. Ese es el grado de innovación que estamos teniendo actualmente. Y hay una cosa muy importante que luego veremos. ¿Cuál es el grado de adopción de los inventos? Yo puedo tener un invento estupendo, pero ¿va a gustar? ¿Va a impactar en el público? El avión, que parece que es algo de uso cotidiano, tener impacto en el mercado, lo que llamamos adopción masiva, que significa que un 25% del mercado lo use, tardó 68 años. Algo como el teléfono tardó en ser adoptado por el público 50 años. Pero es que vamos evolucionando. Un iPhone, menos de 3 años. Facebook, en menos de 2 años, tenía un impacto brutal en el mercado. A algunos les sonará ya cosas como Twitter, a algunos el Angry Bird, que era un juego, pero es que tenemos el Pokémon Go, que en 19 días impactó de tal manera a través de las redes sociales y de comunicación que tuvo una adopción masiva en 19 días. ¿Fruto de qué? Una vez más, del desarrollo de las tecnologías y de las redes sociales. Este año, ¿con qué estamos trabajando? Estamos trabajando con blockchain, con gemelos digitales, con el Internet de las cosas, con el metaverso, las super apps, soluciones energéticas. Todo esto a muchos os puede sonar a chino, ¿verdad? A muchos os suena muy extraño. Pero las palabras como GPS, hace 15 años, ¿a qué os sonaban? ¿Quién de nosotros no usa ahora un GPS aunque sea en su móvil? El email, hace para muchos también 15 años era un desconocido, ahora todo el mundo tiene email. Con lo cual, quedaos con estas palabras porque os puedo asegurar que las vais a llegar a usar porque ya muchos de vosotros, o todos nosotros, las estamos usando. Pero vamos a reflexionar ya sobre el invento en el mundo en 1947. ¿Qué ocurría en 1947? Pues nada muy distinto ahora, ¿eh? Comienza la Guerra Fría, vaya, nos suena. En aquel momento la URSS, que ya no existe, contra Estados Unidos. Fijaos, la India y Pakistán, que actualmente hasta se quiere cambiar de nombre, fue cuando se separaron. Se crea el Fondo Monetario Internacional y se elabora, que sigue sin usarse ahí, la Carta de los Derechos Humanos. Tenemos los juicios de Nuremberg y fijaos, se acuerda crear el Estado, aunque se estableció en el 48, se firmó en 1947, tristemente famoso desde hace 2 semanas. El Plan Marshall, que todos nos reímos mucho cuando vemos a Pepis ver con americanos te recibimos con alegría, en aquella época no era tan gracioso, porque era un plan de recuperación europeo para evitar la inanición de las personas. Se rompe la barrera del sonido por primera vez, a más de 1.238 kilómetros por hora. Fijaos todo lo que sucedió en un 1947 y, por supuesto, la gente que podía vestía de Chanel y de Dior. Tampoco ha cambiado mucho. ¿Qué pasó en el mundo en 1947? Algunos sonará, yo sí, porque hasta las estudié, las válvulas de vacío para las radios. Pues en ese año se inventó de manera ya probada el transistor. Esto de aquí, esta señora tan sonriente, muy de época, esto es un microondas, 1947. Y esto de aquí es una cámara Polaroid. Ya existían en 1947. ¿Qué pasaba en España? Pues algunos creo que inclusive se acordarán de primera mano. Pues era la posguerra, los más jóvenes igual no saben que aquí hubo una guerra civil
muy cruenta del 36 al 39, que produjo un gran aislamiento del resto del mundo y una autarquía. ¿Qué significa esto? Que se buscaba que el país generara todos sus recursos. Se dependía exclusivamente de España prácticamente para todo. Acceso a la educación técnica avanzada no existía. Se habían destruido, por motivos de la guerra, todas las instituciones de investigación relevantes. No había ningún incentivo a la innovación. ¿Por qué? Porque el enfoque estaba puesto en la supervivencia, fomentar la producción agrícola y ganadera para dar de comer al pueblo español. Más de 500.000 muertos durante la época del hambre, se estima, porque no hay datos concretos, que llegaron a morir otras 200.000 personas por la falta de higiene y por la falta de alimentos. Este es el contexto en el que se encontraban las cartillas de racionamiento. Un hombre adulto recibía el 100% de la ración, una mujer adulta y los mayores de 60 años, hombre, el 80%, los menores de 14 años un 60% de esa ración y, en teoría, te daban hasta carne, cosa que alguno no la conoció. Te daban carne, te daban litro de aceite, te daban pan, te daban hasta tabaco. Hay que pensar una cosa, tú no podías ir a una tienda y comprar, no digo ya un repuesto de automóvil, alimento. De hecho, España fue el único país occidental, bueno, el último país occidental que tuvo acceso a comprar de manera libre el pan. Hasta 1952 un español no podía ir y comprar en una tienda el pan. O lo compraba por su cartilla de racionamiento o lo compraba por el extraperlo, que a muchos nos suena, no sé si sabéis que viene de dos holandeses, de Strauss y Perlovitz, que hicieron una ruleta trucada, que era una estafa. Y de ahí los españoles, como pasaban hambre pero eran muy ingeniosos, sacaron el nombre de extraperlo. ¿Cómo recibía entonces el español de la calle la información? Pues a través de consultorios como el de Elena Francis. Había una radio comunitaria, la gente se ponía a coser, la gente estaba trabajando en sus talleres y ponía la radio. También estaban lo que se llamaban los periódicos del movimiento, que estaba el Arriba, el Pueblo, el ABC, estaba por supuesto la revista Hola y la revista Lecturas, eso siempre ha estado ahí, ¿verdad? Nos suena a todos. ¿Qué más canales de información? Sí, el nodo. Franco y su primer ministro, Carrero Blanco, estaban muy preocupados por el aislamiento internacional de España y bajo seudónimos como Ginés de Buitrago o Hankinborg escriben artículos en el periódico Arriba contra la política de algunos países, entre ellos Inglaterra. El gran torero Manuel Rodríguez Manolete muere en el Hospital Municipal de Linares con tan solo 30 años de edad, la madrugada del 27 de agosto de este año. El día anterior, un toro llamado Islero de la ganadería de Miura le prendió por la ingle. Hoy se baraja la teoría de que esta muerte no la produjo la acogida en sí, sino una transfusión de sangre o plasma en mal estado que se le practicó tras la operación. Se inaugura el tramo ferroviario Cuenca-Utiel de 113 kilómetros y que estaba incluido dentro del recorrido Madrid-Valencia. Franco irá al evento de apertura y recibirá información in situ por el ingeniero constructor de la obra, Demetrio Ullastres. Llega a Madrid la bailarina gitana Carmen Amaya tras permanecer 12 años en América. Le esperan en el aeropuerto otras artistas de la época. A su llegada a Madrid, Carmen Amaya besó el suelo español. Y en el nodo de la época,
Los españoles conocen a Miss Italia 1947, que no es otra que la jovencísima Lucía Bosé, hoy famosa, sobre todo por ser la madre del cantante Miguel Bosé. La princesa Isabel II, heredera al trono de Inglaterra, a finales de año contrae matrimonio con el teniente Philip de Mountbatten, posteriormente duque de Edimburgo, en la abadía de Westminster de Londres. A la ceremonia acuden 2.500 invitados. Bueno, pues esta era otra de las fuentes de información más importante. Si hablamos de economía, tenemos que fijarnos, espero que se vea bien, del año 44 al año 47, la esperanza de vida del hombre era de 59,2 años y de la mujer 66,2 años. Había, por supuesto, industrias, como era la panificadora de Valdepeñas, a 1,12 pesetas el kilo de harina. ¿Y en qué consistía la economía familiar? Pues mirar, un jornalero, lo voy a decir en pesetas y en céntimos de euro, en pesetas cobraba 13,5 pesetas. Una mujer que trabajara en el campo, 8,5 pesetas diarias, y el menor de 14 años, 7 pesetas. Sacaron una ley en el año 44 que los menores de 14 años podían trabajar solo podían trabajar en la actividad de campo y si tenían un taller familiar. Entonces, imaginemos cuál sería la estampa, que ahora la veremos, si un niño de 14 años cobraba 7 pesetas y un jornalero pues cobraba casi el doble. Imaginar de qué estaban llenos los campos de España y vacías las aulas de España. Por poner un referente, el pan, no hemos encontrado el precio del pan. Hablando con la gente, hemos podido deducir que costaba algo similar al kilo 2 pesetas, un kilo de jamón que nadie sabía lo que era, costaba 28 pesetas, unos zapatos, unos simples zapatos, debemos de entender, y hay niños que tú ganabas 13 pesetas y unos zapatos te costaban 50. Tenías que estar trabajando pues 4 o 5 días sin comer para comprarte unos zapatos. Una entrada de cine, 2 pesetas, y algo que luego haremos referencia, un arado te costaba 750 pesetas, una mula 3.000, el tractor 56.000. Según fuentes documentadas, la mula mecánica costaría unas 25.000 pesetas, es decir, que costaría la mitad que un tractor de la época. ¿Cuánta población había en Valdepeñas? Pues prácticamente la misma que en Ciudad Real. Hay un movimiento demográfico que no nos han sabido explicar, por el cual Ciudad Real creció, sí, por el funcionariado. Tomelloso creció un poquito porque se dedicó sobre todo a la industria agroalimentaria. Alcázar de San Juan se mantuvo porque era mucho tema de nudo ferroviario y de ingeniería relacionada, y con lo cual era bastante estable, pero Valdepeñas perdió población. Una de las razones, dicen, que la gente estuvo abandonando el campo. Digamos que en Valdepeñas siempre habíamos tenido más ideales y se iba mucha gente, emigraba al País Vasco, a Barcelona y a otros países. Por eso Valdepeñas perdió población. Ya viendo la gente que había bastantes defunciones, había muchos niños que fallecían, menores de 1 año había 40, de 1 a 4 años 21, es decir, que había bastante. Lo que es significativo es que te separaban los que morían en beneficencia, con lo cual había muchos que eran dados a los hospicios porque no los podían mantener en las casas. Seguimos hablando del año 47, la población iba creciendo, por eso decimos que es una incongruencia, porque moría la mitad de los que nacían, pero perdimos población. También la gente se casaba mucho. Ahí ya lo de que se casara viudo y soltera y viudos entre sí y los separaran ya es también significativo de la época. ¿Y qué más cosas pasaban? Pues en Valdepeñas, básicamente, lo más importante que ocurrió en los años 40 relacionado con la industria era la creación de bodegas. Miguel Calatayud en el año 40, Miguel Marín en el 42, La Invencible, 42, y Luis Mejía en el 47, con unos volúmenes notables, porque ya, según la Biblioteca de Castilla-La Mancha, tenía cavas de crianza con más de 2.000 barricas de roble americano y ocupaba toda una manzana.
ya fue una de las bodegas más importantes en su día construidas. ¿Qué más ocurría? Pues ya lo hemos visto, pues que tuvo una acogida Martín Vázquez. Todas se dedicaban, bueno, aquí podemos ver a Manolete con una señorita aquí, Julita Madrid, conocida de algunos. Y bueno, por contextualizar también, ¿qué ocurría a nivel de cultura? Pues dos cosas muy diferentes. Por una parte, Gregorio Prieto se fue de España con grandes triunfos en el extranjero y también cuando llegó en Valdepeñas, pero lo quería poner en contraste con la figura de Juan Alcaide. Juan Alcaide, no sé si sabéis, bueno, que murió a los 43 años, solamente vio publicadas 4 de sus obras a lo largo de 4 años. Él, bueno, estuvo aquí en varios pueblos y, bueno, pues falleció aquí también en Valdepeñas. Esto es lo que se encontraban Manuel Villalba y Luis Sánchez inmersos cuando dejaban volar su imaginación y buscaban una solución a un problema que existía real. Si vemos Valdepeñas en imágenes, podemos observar cómo eran las calles, cómo eran las costumbres. Teníamos una cosa diferencial de los demás. Todos hemos oído hablar del Trenillo de Valdepeñas. El Trenillo de Valdepeñas, que ya se inauguró en el 1893, al principio solo llegaba hasta Calzada de Calatrava y luego ya se construyó en el 10 años después. Se le añadió otros 34 kilómetros para llegar a Puerto Llano. Cosas curiosas es que tú salías de Valdepeñas a las 7:30 de la mañana y llegabas a Puerto Llano a las 12:11. 76 kilómetros, 4 horas y media, lo normal. Bien, y costaba 50 céntimos el llegar. ¿Dónde paraba? Pues la gente lo usaba muchísimo, porque, volvemos a repetir, vehículos a motor en aquella época apenas existían, porque veníamos de la guerra civil y todo había sido incautado, todo era para el ejército o todo era para las grandes compañías. Paraba en la Gredera, que era un apeadero antes del Moral, paraba en el Moral, Montachuelos, Granátula, Calzada de Calatrava, Hernán Muñoz, Miró, La Zarza, Argamasilla y Puerto Llano. Y regresaba de Puerto Llano, salía a las 12:53, muy exactos los minutos para luego lo que tardara, pero llegabas pronto, llegabas a las 5:30. Otras 4 horas y media, vamos, que echabas el día. Todos sabemos que mucha gente de Valdepeñas y de los pueblos lo usaba para el extraperlo, para el famoso extraperlo, que era el intercambio de productos de primera necesidad. Aquí tenemos algunas fotos de lo que era el Trenillo. Valdepeñas contaba con 2 trenes, el tren de ancho normal y el Trenillo de vía estrecha, que además puedo decir que mi bisabuelo fue el primer jefe de estación que se trajeron del País Vasco junto con la gente de las bodegas bilbaínas a dirigir esto. Eran máquinas de vapor, máquinas muy lentas, muy incómodas, pero bueno, la gente no tenía otra manera de moverse. Esta es una de las imágenes más habituales que se veía en el campo. Mujeres de luto, todas ellas, trabajando. Trabajaba toda la familia y os puedo decir que por más que hemos buscado fotos, no se ve ningún vehículo motor. Este era el campo en 1947. Esta era la realidad, gracias a María Luisa Torres, que nos ha cedido sus imágenes. Estas son las imágenes de Valdepeñas con los niños y la mujer en el campo. Labores de trilla, labores de vendimia. Esto era los antecedentes en los que se desenvolvían, como digo, estos dos grandes inventores valdepeñeros. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eugenio. Yo soy hijo de uno de los inventores, de Luis Sánchez. Y bueno, en nombre de las dos familias de los dos inventores que estamos aquí, pues lo primero que quiero es dar las gracias a la empresa Gisote Innovation por tener esta dedicación dentro de sus conferencias a estos inventores. Para hablar de la mula mecánica nos tenemos que remontar a la España de 1945.
Yo la voy a tratar de describir aquí muy rápidamente porque la exposición que ha hecho Joaquín ha sido clarísima. Tenemos una España que viene de una guerra civil, sumida en una pobreza extrema y con una economía autárquica totalmente. Aquí no hay tejido industrial, no hay herramientas, no hay maquinaria, no hay ni animales, porque toda la fuerza motriz que se aplicaba en las labores agrícolas eran de los animales. Pero estos en la guerra civil desaparecieron. Entonces había una escasez total de animales para trabajar las tierras. En ese contexto, pues Manuel Villalba y Luis Sánchez se dan cuenta que pueden crear un aparato que vaya destinado a los propietarios de explotaciones agrícolas medianas y pequeñas, que son los que utilizaban la fuerza animal para labrarlas, porque no se encontraban animales. Bueno, pues empiezan a darle vueltas en el año 45 y empiezan a andar un camino bastante duro. No hay, como he dicho, materiales, no hay herramientas, los mecánicos tenían que fabricarse sus herramientas y sus útiles en los propios talleres. Tuvieron que ser verdaderos artistas porque tuvieron que fabricar un chasis para la mula mecánica. Tuvieron que fabricar un capot para cubrir el motor con las chapas de los depósitos, de los bidones de gasoil y de aceite que recibían en el taller. Tuvieron que inventar unos anillos metálicos para las ruedas con unas aristas, con unas aletas, para que pudieran traccionar en la tierra, porque las ruedas de los neumáticos de los coches ahí patinaban y no podían traccionar. Pero además tuvieron que ser verdaderos ingenieros, porque no son... ¿Perdón? Ahora sí. Tuvieron que ser verdaderos ingenieros, gracias, porque así la garganta lo agradece. Porque no solamente tuvieron que artesanalmente fabricar eso, es que luego tuvieron que acoplar y sintonizar un motor de un coche, un cambio de otro, un embrague, unos frenos. Tuvieron que sincronizar todo aquello para que esto funcionase por las carreteras, de acuerdo a unas exigencias que ya exigía para cualquier tractor la autoridad de turno, para acoplar salidas a tomas de fuerza como bombas centrífugas para sacar agua, que veremos ahora en una foto, agua de las norias, en sustitución de los artes de cangilones que estaban movidos por la fuerza animal. Y aquello tenía que ir funcionando en el campo al ritmo de una bestia para que un hombre pudiera ir detrás gobernándola. Entonces, aparte de ser auténticos artistas, fueron auténticos ingenieros. Pero todo ese camino lo pasaron y en el año 1947 el prototipo de la mula mecánica que tenemos ahí abajo, en el patio de este museo, pues fue una realidad y ya circulaba por las calles de Valdepeñas y hacía demostraciones en fincas de algunos agricultores que se interesaban en ella. Pero el problema principal que tuvieron estos dos hombres fue la falta de apoyo institucional. Ellos no querían montar una gran empresa y un gran holding fabricando la máquina. Ellos lo que querían era venderle la patente al Estado, que el Estado la fabricase en serie, de manera que saliera al mercado a un precio competitivo, para que fuera asequible a los propietarios de estas explotaciones agrícolas medianas y pequeñas que tenían que sustituir los animales por la mula mecánica. Cuando ellos empiezan a pedir apoyo, pues empiezan a echar viajes a Madrid, a hablar con un ministro, uno le da largas, el otro le promete algo. Coinciden en esa época con Alejandro Goicoechea con los planos del talgo. Y bueno, pues contaba a mi padre, cuando ya llevaban mucho tiempo con esto, que le decía que él
se iba a ir de España a fabricar el talgo. Le decía, Luis, Manolo, iros de aquí porque aquí no vais a poder fabricar la mula. A pesar de eso, pues reciben una noticia un día que el jefe de Estado pues hace un viaje a Córdoba y quiere pasar expresamente en Valdepeñas a ver una muestra de la mula mecánica. Bueno, pues el día 8 de octubre, de 1948, pues ocurre un acontecimiento importante en Valdepeñas que a ellos pues les hace recobrar esperanzas e ilusiones. Y es que el jefe de Estado para en unos terrenos que tenía aquí el Ministerio de Agricultura, por donde está hoy en la salida a Santa Cruz la oficina comarcal agraria o algo de agricultura que hay ahí, que hay unos jardines, pues ahí se hacen unas pruebas de la mula mecánica y está Franco, se interesa personalmente por la mula y en ese momento pues parece que le presta apoyo, que les dice que sí, que la mula que le van a fabricar y muestra interés por la mula. Pero eso pues vemos que después no fue así, porque siguieron pidiendo ayuda, siguiendo echando viajes a Madrid, cada vez que echaban un viaje a Madrid, el taller cerrado, hasta que, pues ante la falta de apoyo y de respuesta positiva, pues caen un poco en el desánimo y dejan de pagar la patente. Antes de esto surgió otra aventura, que fue que una empresa catalana les copió la mula. La empresa, me parece que se llamaba Tractores Españoles Sociedad Anónima. Bueno, pues tuvieron que entablar un juicio, pues claro, eso suponía recursos, tiempo, molestias. Entonces, bueno, pues al final de todo este camino, ante la falta de respuesta por parte de la Administración, pues cayeron en el desánimo, dejaron de pagar la patente y la noticia que ya había dado la vuelta por todo el mundo, pues enseguida otros países que tenían un nivel de desarrollo industrial muy superior a lo que tenía España, pues enseguida empezaron a fabricarlos. Por ejemplo, el Pasquali, que lo fabricaron los italianos, que todavía hoy se ve en las tiendas funcionando los motocultores Pasquali. La verdad es que la falta de empatía y de apoyo del Estado a cualquier invento que surgía era total. No solamente con mi padre y Manolo con la mula. El caso del talgo era algo también evidente. Pero hay un caso, España tenía entonces la fábrica de los automóviles más lujosos del mundo. Estoy hablando de Hispano-Suiza. Hispano-Suiza se crea en 1902, 1903. En la Primera Guerra Mundial fabrica más de 50.000 motores de aviones, dotó de motores de aviones a toda la aviación aliada. Y claro, esa tecnología que desarrolla para montar motores de aviones lo destina también a los coches. Encima los ensamblan con un lujo extraordinario y son los mejores automóviles del mundo. Todas las casas reales, todos los jefes de Estado tenían que presumir de tener un Hispano-Suiza en su colección. Franco, la entrada que hace en Madrid cuando acaba la Guerra Civil, la entrada triunfal que hace en Madrid, lo hace a lomos de un Hispano-Suiza. Pues bien, en 1948, fruto de esa autarquía de la economía española, ni se importaba ni se exportaba, Hispano-Suiza se ahoga. Y se ahogó. Y la dejaron perder, la dejaron cerrar, la mejor fábrica de automóviles del mundo. Y en sus talleres, que los compró el INI, pues empezaron a fabricar los camiones Pegaso. Con eso pues se ve el apoyo que tenía cualquier industria interior entonces. La diferencia que había en España con cualquier otro país era bestial. De hecho, Hispano-Suiza tuvo que, antes de todo esto, antes de cerrar, montó una fábrica en París para poder fabricar sus automóviles
porque aquí no daban abasto a la demanda que tenía. Allí tenía un tejido industrial mucho más adelantado, mucho más avanzado, y claro, la fabricación fue mucho mayor. Si miramos entonces, bueno, las fotos las vamos a comentar un poquito. Aquí vemos a mi padre, a Luis Sánchez, en la mula, está en posición de arado, perdón, de rodar, con el arado puesto. Esa es una foto en el taller. Ahí están los dos, a la izquierda está mi padre y Manolo Villalba a la derecha, pues con una foto también con la mula. Eso fue cuando la trajimos aquí después de restaurarla, gracias a la ayuda del Ayuntamiento y de la Fundación Museo del Vino. Ahí la vemos trillando. Esa foto, quien va encima de la mula es el hijo del inventor de Manuel Villalba, que ahí contaba con la edad de 10 años. Es decir, la mula estuvo utilizándose después durante un poco tiempo. Aquí pueden ver las piezas que lleva la rueda delantera para poder traccionar en terrenos. Ahí va volviendo la parva, también en la era. Aquí la mula va provista de un remolque para transportar mercancías. Ese remolque tenía una carga de 1000 kilos. El motor de la mula mecánica daba 7 caballos de potencia. Ahí la vemos que se le ha acoplado una bomba de riego con un aspirante. Eso sacaba agua. Aquí los que sois físicos, que alguno habrá, pues sabéis que se puede sacar agua aspirando a 6-7 metros nada más, porque si no la presión atmosférica no hace que suba el agua y se rompe la columna de agua. Bueno, pues esto es lo que digo muchas veces, que tenían que ser auténticos ingenieros, porque había que acoplar una desmultiplicación para que esa bomba girase a un número de revoluciones para que sacase el agua. No podía girar ni más deprisa ni más despacio. Tenía que llevar un número de revoluciones para que sacase el agua. Ahí vemos a Manolo Villalba circulando con la mula, y aquí viene con el arado incorporado. Ahí se habla de la visita de Franco, lo vemos, cuando se hicieron las pruebas en los terrenos del Ministerio de Agricultura. Y aquí está el momento cuando la trajimos hace unos meses aquí al patio del Museo del Vino. Si miramos la España de entonces, pues claro, nos llama muchísimo la atención la diferencia que había con los países de su entorno. Pero si hoy hacemos una comparativa de nuestra España con los países de nuestro entorno también, pues nos podemos llevar una sorpresa. Si comparamos lo que en inversión, desarrollo e innovación, que son esas letrillas que hay ahí, I más D más I, que yo la voy a llamar, para que nos entendamos todos, investigación, lo vamos a meter en el mismo lote, pues mientras que Europa, de media, destina un 2,31 de su Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es lo que produce un país dentro de sus fronteras, como si fuera una empresa. Entonces, se referencian las macromagnitudes a eso para tener unos estándares de comparar un país con otro. Pues la media europea es de un 2,31 respecto del Producto Interior Bruto. España destina un 1,4% de su Producto Interior Bruto. O sea, ya vamos un poco mal. Alemania nos puede llamar la atención, que destina un 3,13. Francia destina un 2,30. Pero Grecia destina un 1,51. Un país que ha quebrado. Destina más que España. Italia destina un 1,51. Portugal destina un 1,62. Portugal, que lo vemos así un poco de soslayo muchas veces. Por habitante, España invierte un 36% menos que la media europea. Pero si vemos la variación del 2012 al 2022 por habitante, es decir, lo que se ha evolucionado en esos 10 años,
La Unión Europea ha avanzado un 49%, mientras que lo que se ha incrementado en España ha sido un 27%. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que seamos encima los que menos destinamos, es que los pasos que dan otros países son pasos de gigante en comparación a los que damos nosotros. Somos el noveno país que menos ha aumentado su presupuesto en esos últimos 10 años en I+D+I, en investigación. Del total de la inversión, de lo que destinamos a investigación, un 66,58% está en manos privadas, un 33,42% está en manos de la administración pública, eso es, administración y universidades. Pero ¿qué ocurre con esto que está en manos privadas? Que es que gran parte de esto son empresas que no son españolas. Y esas patentes pues no son nuestras. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos llama la atención la España que teníamos en el 1947. Pero si hoy todavía se tienen que ir fuera nuestros inventores y nuestros investigadores con sus inventos y con sus proyectos a hacerlos en otro país. Pues nada más. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Eva. Esta ponencia es compartida porque cada uno de los que la integramos pues teníamos un papel aquí que desempeñar. Así que gracias, Joaquín, por esa excelente introducción de los años 40. Gracias, Eugenio, como representante de las dos familias que hoy están aquí para poner en valor este gran invento, porque hay que hablar de emprendimiento, pero hay que hablar también de algo muy importante para Valdepeñas en unos años muy difíciles. De hecho, el nombre de la charla es Inventar en tiempos difíciles. Y gracias a todos los que nos reunimos hoy aquí en torno a la historia, porque realmente la cultura y la historia une a las personas. Y hablo en plural de las personas, porque la parte que a mí me toca es hablar de las personas. Estáis aquí ambas familias, vecinos de este pueblo que nos une, y esto es posible gracias a la iniciativa de Quixote Innovation, a la colaboración de Orisos, a los que yo hoy represento, y hay aquí algunos miembros, y aquí tenemos a otro de los miembros de Orisos, del que hablaré ahora, que hizo posible también iniciar este proceso de documentación, pero ante todo es posible gracias a vosotros, porque los hallazgos, los inventos, las innovaciones, el emprendimiento es posible gracias a la capacidad de superación, a la valentía y a la iniciativa en tiempos no especialmente fáciles. Así que gracias por estar aquí y por demostrar una vez más que la historia y la cultura nos unen. Y bueno, ¿quién tenemos aquí? Pues tenemos a mi compañero Eugenio. Nosotros desde la Asociación Orisos, cuando iniciamos un proyecto que fue con Valderrec, se llama Lo que esconde Valdepeñas, y bueno, pues en cada capítulo intentábamos desentrañar una etapa, un hito de la historia valdepeñera, y a Eugenio y a mí nos tocó indagar en la mula mecánica. Todo esto surgió a raíz de contactar con las familias. Por eso digo que es fundamental esta parte personal y emotiva, y que estéis hoy aquí sentados como os corresponde en primera fila, porque ellos en aquellos momentos no tuvieron la oportunidad de poner en valor esto que hacemos ahora. Por tanto, como digo, Eugenio, que hoy no puede estar, pero que hizo el trabajo conmigo, y la Asociación Orisos, que llevó pues esos programas por los que comenzamos a trabajar en ello. El diario de 1948 hablaba ya de ese gran invento, como dos mecánicos valdepeñeros construyeron un tractor de gran aplicación en los usos agrarios. Como ha comentado muy bien Eugenio, tenía múltiples utilidades porque los aperos se acoplaban a la mula mecánica tanto para la trilla, un remolque, una bomba de riego, para la siega, los arados. Entonces era multifuncional.
no solo es que era económica, ¿no?, porque era la mitad que un tractor de la época, sino que tenía muchísimas aplicaciones. Y eso hay que tenerlo en cuenta para los medios que se tenían en la época. Salió en la prensa, tuvo muchísima trascendencia hasta el punto de que pues, vino el jefe de Estado en esos momentos a verla funcionando, a esas pruebas, a esas exhibiciones que se hicieron, en la que estuvieron pues, vuestros padres y abuelos, ¿no?, en esos años. ¿Y quiénes fueron ellos? Porque vamos a hablar de su vida, de la intrahistoria personal de estas dos personas, Luis Sánchez y Manuel Villalba, que estaban unidos por la mecánica del automóvil. Estaban unidos por muchas más cosas, como iremos descubriendo a lo largo de la charla. Muchas más cosas les unían, porque las personas que tienen ese afán y ese carácter emprendedor tienen una capacidad y un deseo innato por superarse a sí mismos. Y vamos a ir viendo a lo largo del relato personal de cada uno de ellos por qué, además de por la mula mecánica, estuvieron unidos. Siguieron trayectorias, como vamos a ver, muy similares. Vamos a empezar por el caso de Luis Sánchez Martín. Vamos a hacer un pequeño repaso por lo que fue su vida. Los dos, luego al final si queréis debatimos, pero tenían en su infancia un deseo por hacer cosas prácticas. El caso de Luis es que en el colegio él pues siempre estuvo en contacto con los camiones y con la mecánica, y con las propias cubiertas de los camiones, pues lo que hacía era la goma de los tirachinas. O sea, fijaros ya que de bien pequeño, ya veremos luego Manuel también por lo que se le ocurría. O sea, cada uno en el colegio ya iba teniendo ese carácter que luego los definirá. El padre de Luis tenía un establecimiento de vinos en Madrid, y como a ese establecimiento, nuevamente el contacto entre Valdepeñas y Madrid a través del vino, en ese establecimiento había un aviador que se llamaba Joaquín García Morato, y ese aviador entró en contacto con Luisito, ¿no? No llamaba Luisito, y le decía, me lo tengo que llevar a la aviación porque realmente tenía una curiosidad por el mundo de los aviones. De hecho, cuando regresó del servicio militar, fue a hacer unas pruebas en Sevilla para entrar en la aviación. La superó, pero finalmente, como veremos, y la verdad que nos vino bien a Valdepeñas que volviera al pueblo, porque fue ahí donde empezó toda su labor de innovación. Él fue aprendiz en los talleres Maroto, que indagando el otro día todavía existen, ¿vale? Ahí los tenemos, en esos talleres que había en aquellos años de la posguerra, del año 47, y también es curioso que cuando contaba con 14 años trabajó como mecánico en el parque móvil de la CNT, incluso como jefe de taller. Estamos hablando de los años de la Guerra Civil, con 14 años, jefe de taller del parque móvil de la CNT. ¿Vale? Estamos hablando de personas habilidosas, con una capacidad innata por trabajar en la mecánica, que era su pasión, ¿no? Posteriormente va a trabajar junto a su compañero en el proyecto de la mula mecánica. Cuando contaba con 22 años, ellos van a trabajar en el taller de Villalba, que es donde se implementa el prototipo. Trabajan juntos en ese taller, pero con el paso del tiempo, Luis abre su propio taller en la calle Caldereros. Y bueno, pues ¿qué inquietudes tenía Luis relacionadas con la mecánica? El motociclismo. De hecho, aquí lo tenemos justo en el momento, que esta foto es súper curiosa para la época, porque está en plena carrera, cuando aquí se celebró una gincana provincial de motociclismo en un campo de fútbol, el José Antonio Elola, y él consiguió 2 copas en esa gincana provincial. Le sacaron esta foto que hemos podido recabar y aquí os la mostramos. También regentó, junto a su amigo y socio Miguel Ramírez, la primera tienda de motocicletas de Valdepeñas. Él decía que eran auténticos aparatos, que esas motocicletas de los años 40, para lo que era la época que os ha comentado Joaquín, tenían que ser increíbles, auténticos aparatos. La primera tienda de motocicletas de Valdepeñas. Y bueno, pues él, ya digo, era muy habilidoso en el mundo del automóvil, y lo que hacía es que en aquella época
había un gallego que se llamaba Eduardo Barreiros, ahí tenéis pues unas imágenes de lo que hacía. Él se encargaba de instalar, de reconvertir los motores de gasolina a motores diésel. Entonces, siguiendo el modelo de Eduardo Barreiros, Luis Sánchez intentó hacer lo mismo con unos camiones de gasolina de procedencia rusa que había aquí, porque el diésel daba en esos momentos de carestía de fuentes de energía mejor resultado. Como vemos, una forma de adaptación a las circunstancias increíble, intentando poner en valor algo que se estaba poniendo a nivel nacional. Ya digo, esta empresa tenía su origen en Galicia. Eduardo Barreiros, una trascendencia a nivel nacional. Algo también muy interesante es que en los tractores Fordson, que tenían un sistema de arranque con una mecha y que podía ser un poco peligroso, pues él le instaló un starter, un sistema de encendido eléctrico, que era el Delco, que era un sistema de procedencia americana y que impedía el peligro de la mecha en contacto con la gasolina, y con este encendido eléctrico, el Delco, él implementó este proceso. Como veis, estamos viendo algo que era propio a nivel nacional e implementado a nivel local. Esto hacía en su taller. Luis Sánchez y los libros de mecánica. Él también estuvo en contacto y conoció al ingeniero Manuel Arias Paz, que era autor de un libro de mecánica muy famoso. Lo conoció personalmente. Ese libro tuvo muchísima difusión en la época. Incluso fabricó remolques para una marca que se llamaba Lusan. Como veis, estamos hablando de que al margen del momento en el que confluyen en el taller para hacer el prototipo de la mula mecánica, ellos llevaban una trayectoria de emprendimiento y de innovación. Y luego también en las cuestiones de los motores de riego, hubo un litigio con una compañía catalana en relación con la fabricación de motores para el riego y, pues finalmente él demostró que estaban deficitariamente contrapesados. O sea, llegó a dar argumentos a una compañía potente de que realmente, pues cómo se podía contrapesar bien, que no era el contrapeso correcto, y a ese grado de finura llegó. Y aquí lo tenemos en su mula mecánica. En la imagen, no sé si observáis al fondo, aparecen los carros de la época. Esta imagen, la comentábamos antes, es buenísima porque te está hablando de cómo es una época de cambios, es una época en la que esto tenía que ser algo novedoso, todos vemos que tenía que ser algo revolucionario. Lo normal era lo que había al fondo, los carros, esos carruajes tirados por lo que es la fuerza de los animales. Pero por el motor es la primera vez que se hace un prototipo de estas características y se hace en Valdepeñas, en el año 47. Se registra la marca Bilsan, Villalba Sánchez, y se hace una patente. El resultado, ya lo ha comentado Eugenio, no fue del todo propicio para los inventores porque la época no era la que favoreció lo que era la idea, no tuvo ese apoyo quizá institucional, pero la idea era muy buena. Y hoy estamos aquí para hablar de emprendedores y de ideas. Vamos a ver la historia del otro socio, de Manuel Villalba Martín. Ahí lo tenemos. Os he comentado antes que Luis fabricaba tirachinas con las cámaras de las ruedas de los camiones, pues lo que hacía su compañero en la infancia, en el colegio, con 6 años, era realizar un prototipo de un avión de madera. Ya lo hizo en la escuela. Va a haber otra cosa relacionada con un avión y con una bicicleta después, que veremos, pero tenía muchas ideas. Como tuvo que estar en contacto, cuando ya están con el prototipo en marcha, con empresas procedentes de Estados Unidos, de Inglaterra, reciben carta y correspondencia escrita en inglés, se va a preocupar de aprender inglés de forma autodidacta, que esto también es algo muy importante. Y luego también se suscribió a Europa Press porque él tenía curiosidad por conocer cómo se desarrollaba la guerra mundial de los años 40. Y él observaba en esa suscripción las imágenes de la contienda mundial.
Estamos hablando de una persona con inquietudes por conocer lo que pasaba más allá de nuestras fronteras y estar en contacto con la situación internacional, y que para eso era importante aprender idiomas ya en aquella época, y él lo quiso hacer de forma autodidacta para estar en contacto con esas nuevas ideas. Igual que su compañero, el motociclismo, Manuel, el ciclismo, pero como veis hay muchas similitudes, ¿no? Hemos montado esto para entender que eran dos espíritus abocados a encontrarse y a hacer algo en común. De hecho, hubo un torneo, un campeonato en el año 28. Manuel era mayor que Luis, entonces en el año 28 hubo un campeonato de ciclismo que ganó, también obtuvo un trofeo, igual que Luis el motociclismo, la gincana provincial. En este torneo y en este campeonato de ciclismo del año 28, Manuel Villalba sale también en la prensa. Ahí tenemos una imagen suya con unos 22 años de edad, y aquí os voy a contar la historia que, a lo mejor algunos de vosotros habéis oído porque es cierta. A él, yo he puesto ahí una imagen, me gusta mucho el tema de la mitología, y hay una historia en la mitología griega que es la de Dédalo y su hijo Ícaro. Cuando Ícaro intentó volar muy alto para salir del laberinto del Minotauro que había ideado su padre Dédalo, y que con esas alas intentó llegar al sol, y como estaban unidas por cera fueron derretidas, pero esa idea, esa metáfora de cómo intentó llegar alto con unas alas, nos recuerda la historia de ese idealismo y ese proyecto que intentó también desde el Cerro del Ángel con una bicicleta, esas mismas bicicletas que hemos visto en los torneos de ciclismo. Le puso unas alas con unas placas de aluminio recubiertas de una masilla de arena fina. Voló unos metros, pero lógicamente se precipitó. Las placas de aluminio eran ligeras y tenían ese recubrimiento. Comentando el otro día con la familia, dice, si le hubiera puesto un motor, a lo mejor hubiera llegado más lejos. Pero la idea era buena, como Ícaro, cuando intentó llegar al cielo. Pues tenemos a un valdepeñero, ahí tenemos imágenes de la época, hay muchos prototipos en lo que es la literatura de esos años 40 y 50 con la idea de la bicicleta con alas. Yo he encontrado bastante documentación gráfica. Incluso en el año 67 hay un poema del argentino José Pedroni, y fijaros cómo es hablando de la libertad. La bicicleta un día va a volar, la bicicleta de todos, ya lo verán, le están saliendo las alas, son de verdad, el niño quiere que vuele y volará. A mí me ha gustado mucho recoger esa idea, porque más allá de que haya triunfado o no su proyecto de volar desde el ángel, está el deseo de hacer algo diferente y de forma libre, la libertad, poner alas a su imaginación y hacer posible grandes cosas. Y por eso estamos aquí, porque estas personas pensaron que era posible cambiar las cosas, hacer algo diferente, pero no a título individual, sino para mejorar la vida de las personas con las que vivían en momentos muy difíciles. Otra inquietud de Manuel Villalba era la radiodifusión. Ahí os he puesto una radio de la época. Han hablado antes de las válvulas, de las radios. Vale, esto es un modelo Marconi, que era el que tenía en su casa del año 48, y la que tenéis chiquitita es una radio americana, porque él, a través de la onda corta, intentaba contactar no solo con poblaciones cercanas, pues como Tarragona, Tarancón, donde tenía a su mujer, Barcelona, ya hablaremos de por qué se desplazaba a estos lugares, sino también con otras emisoras americanas que él decía que no entendía, y por eso lo de aprender inglés. A través de la radio intentaba contactar y escuchar lo que pasaba. La Europa Press con las imágenes, la radio, la onda, para poder escuchar lo que pasaba más allá. Lógicamente no lo entendía. Luego encima le llegaron las cartas inglesas, americanas, y dijo, pues yo tengo que aprender inglés, pues lo hago con un curso a distancia. O sea, para que veáis de las personas de las que estamos hablando. Él se integró en una asociación de radioaficionados e hizo un curso de onda corta con California.
y se comunicaba, ya digo, a larga distancia con emisoras americanas. Pero es que en su casa, y esto lo hablaba yo, no sé, hace 2 días, ¿no? Estábamos hablando, también hizo un teléfono interno en su casa. En su casa tenía el taller en la planta de abajo y la vivienda en la planta de arriba. Pues para comunicarse internamente colocó un panel doméstico de telefonía. Uno lo tendría en la pared, imaginar esos teléfonos de pared fijos, y otro era un aparato un teléfono de baquelita. Es muy parecido al que tenéis ahí, de los años 50. Os he puesto cuál era la empresa que en aquellos años lo estaba comercializando en España. Un teléfono de esas características para que os hagáis una idea. Y con ese teléfono, ¿qué hacía? Pues no solo comunicaba el taller con la vivienda, sino que también ese teléfono tenía un alcance de 25 kilómetros, por lo que, como él se iba con su coche, ya hablaremos ahora de sus coches, a otros lugares, pues avisaba cuando estaba pues, por Manzanares, cuando estaba volviendo, de que llegaba a su casa. Y para eso tenía su teléfono y su panel doméstico de telefonía. Ya digo, todo esto que os estoy contando, para la época es una revolución. La radiodifusión, hacer un curso a distancia con California, aprender inglés, suscribirse a Europa Press, conectar con emisoras americanas, hacerse un panel doméstico de radio. Esto no lo hace cualquiera. Ya digo, igual que hemos hablado de la mecánica, la transformación de motores, estamos hablando de grandes emprendedores. Y hablaba de que utilizaba su coche porque Manuel Villalba, a todos os sonará, fue el primer taxista de Valdepeñas. Él tenía su coche Chevrolet y el Dodge. Ahí tenéis los dos modelos. Antes, cuando hemos hablado del automovilismo de los años 40, pues el Chevrolet se lo compró. ¿Os acordáis del famoso taller del Alemán que había aquí en Valdepeñas? Pues él le compró su primer Chevrolet porque él quería ir a Tarancón, donde tenía a su novia, después su mujer, y donde hizo los primeros viajes. Pero, y el otro día hablando con una de las personas que estáis aquí, me pasó esta foto, porque aquí tenemos a Ferrón, la familia Ferrón, ¿no? Que, bueno, pues conservaba esta foto, que era un torero de aquí de Valdepeñas, y el que le estaba llevando en el taxi era Manolo Villalba, el primer taxista de Valdepeñas, en su Chevrolet y en su Dodge, que eran coches americanos, coches que estaban aquí en esos años y que él utilizaba para desplazarse. Otra cosa muy curiosa, también le gustaba el tema de la apicultura. Hoy en día existen estas centrifugadoras de miel porque utilizan la fuerza centrífuga para extraer la miel de los panales y que se vaya volviendo líquida y se pueda recoger. Pero es que Villalba la hizo por primera vez en su taller. He encontrado una imagen lo más similar a lo que podía ser aquel prototipo, pero realmente pues él tenía sus panales de abejas, extraía la miel con este sistema que hoy se ha estandarizado, pero que en aquella época no era común. Y quería terminar con la importancia de la familia, porque es lo que nos reúne hoy aquí, que estáis aquí. Porque esas fotos familiares que habéis querido compartir hoy con todos demuestran de que realmente estamos aquí porque lo que hicieron era necesario que se conociera y era necesario que a través de vosotros ese reconocimiento lo tengan. Y él valoraba muchísimo la familia. Ellos, Manuel Villalba y Luis Sánchez, que se reunieron en el año 47 para hacer y patentar con estos documentos, ¿no?, ese primer prototipo de la mula mecánica único en el mundo, de origen valdepeñero, en los años del hambre, en los años de la posguerra, lejos de parecer algo idealista, que lo es, porque el idealismo mueve el mundo, no olvidemos nunca que si no hay idealistas el mundo no evoluciona, pero ellos tomaron todos los medios para hacerlo posible, medios que tenían a su alcance, con elementos que tenían en el taller y sobre todo trabajando juntos, cooperando, como hemos visto antes en la fotografía, la mula mecánica, más allá del abandono de la patente y de que se abandonara el proyecto por las dificultades institucionales, siguió funcionando tiempo después. Realmente la mula mecánica funcionaba, cumplía todas las aplicaciones y funcionalidades para lo que fue ideada y tenía una utilidad. Otra cosa es que no se construyera porque no contó con los medios para que
se le ofrecieran a una compañía o que realmente el Estado se hiciera cargo de una construcción, ya digo, a un precio asequible, pero que lo que es el prototipo funciona, bueno, ahora está en el museo, pero funcionó, se utilizó para muchas cosas y ahí está, ese legado que nos han dejado. Y esas imágenes, como conclusión, los Chevrolet, los Dodge de Villalba, las motocicletas de Luis Sánchez, ese sueño de Ícaro, esa bicicleta con alas, nos están hablando de personas con ideas, con valentía, porque cuando se mezclan ambos componentes, tener una idea, compartirla, el trabajo comunitario, el trabajo cooperativo y defenderla como lo hicieron, porque ellos la defendieron hasta donde pudieron llegar y hacerla posible con los medios en un momento muy difícil, creo que merece la pena que hoy lo reconozcamos y que estemos aquí y que sobre todo nos reunamos porque creemos que es importante. Cuando hablamos de la historia, ¿qué utilidad tiene la historia? Yo creo que hoy es un buen ejemplo, porque el que estemos aquí es porque realmente la historia les merece ese lugar y, como no, en su pueblo, en Valdepeñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Bueno, pues ya hemos hecho un viaje bastante rápido. Espero que os haya resultado de interés. ¿Y cómo continúa la historia en Valdepeñas? ¿Cómo continúa la invención? Pues aquí tenemos a nuestro amigo que tiene Alfredo, no sé por qué pone Emilio, es Alfredo Castillo, con su página Meteoval, un gran inventor. Tenemos también, como no, a Paco Bárcenas, CNC Bárcenas, ahora con su nuevo sistema, que ayer estuvimos probando los drones, que tienen también, aparte, no sé si sabéis que fabrican las máquinas de impresión 3D más grandes del mundo, capaces de hacer cascos de veleros de hasta 14 metros de longitud. De aquí de Valdepeñas. Estuvimos viendo ayer cómo los tienen vendidos ya para Canadá, para Finlandia y otro que acaban de entregar en Cartagena. También tenemos a dos chicos, dos ingenieros que estudiaron en la Universidad de Castilla-La Mancha, como son Alejandro y José Luis, que son de IDRAI, que es la competencia de WeTransfer para la transferencia de archivos. Y, bueno, pues tenemos también a Andrés Mejía, de Argot Style, un chico que está a caballo entre Düsseldorf y Londres, diseñando, trabajando para las grandes firmas y que ha creado su propia firma de bolsas y de mochilas, que es Argot Style, también valdepeñero. Y hola, soy Andrés Mejía, fundador de Argot, formado entre Madrid y Londres. Trabajo en Alemania desde hace más de 10 años como estilista y diseñador de moda. He trabajado para grupos como Louis Vuitton o Esprit Europe. Dada mi experiencia en el sector textil, me di cuenta de la necesidad que había de crear una marca que fuera sostenible desde su fundación. Por ello creé el proyecto Argot con el objetivo de fundar en el futuro un centro biotextil que investigue nuevos materiales que sean más respetuosos con nuestro entorno. Gracias a la metodología Lean Startup me ayudó a realizar nuevos esquemas de negocio, desde la búsqueda del arquetipo de cliente, la propuesta de valor, hasta crear un modelo de negocio. Desde la fundación de Argot, en los últimos 3 años he pasado por diferentes fases. Una fase inicial con prototipos, hasta por fin encontrar un talent client. Actualmente nos encontramos vendiendo en Estados Unidos y Reino Unido a través de marketplaces, mercados que creemos que tenemos un gran potencial. De esta manera nos gustaría seguir creciendo de manera orgánica y, por último, me gustaría mandar un mensaje inspirador a los futuros emprendedores diciendo que las oportunidades no pasan, sino que las creas tú mismo. Y sin nada más, agradeceros a todos y a todas dejarme participar en esta conferencia. Muchas gracias. bueno, pues este no es el futuro, es el presente. Y ahora nuestro compañero Carlos Pérez del Smart Green Transport Invest nos va a hablar de las oportunidades que se le ofrece ahora a los jóvenes
para que no se encuentren con los obstáculos que se encontraron tanto Manuel como Luis. Carlos, por favor. Vamos a ver que la invención sale de la iniciativa propia, pero también necesita muchas veces el apoyo de la gente. Bueno, encantado de estar aquí con todos vosotros. Yo me voy a dedicar un poquito más a trabajar todo el tema de lo que es la innovación, cómo estas dos personas que en su día les costó tanto, con muchas ideas, desarrollar su producto, hoy en día podrían haber, podríamos decir, conseguido mucho más con mucho menos, ¿vale? Porque hoy en día ya sabemos que estamos en un mundo totalmente digital, tenemos accesibilidad a cualquier tipo de información, siempre y cuando sepamos buscar, porque estamos en un mundo con tanta información que es difícil hoy en día saber lo que está bien, lo que está mal o qué tenemos al alcance de nuestras manos. Hoy en día un móvil lo tenemos todo, buscamos la información aquí y ahora, pero nos cuesta diferenciar en si es correcta o no. Entonces, para ello, lo que Europa hoy en día está potenciando es el uso de las nuevas tecnologías a través de los proyectos Erasmus, que seguramente si hay profesores de instituto o de empresas que colaboren en este tipo de sectores, sabrán que están ahí. Son proyectos muy ambiciosos, sobre todo se conocen más en el tema de movilidad, pero hay proyectos de innovación e investigación, sobre todo los K2, que son proyectos de una índole económica muy interesante. Estamos hablando a lo mejor entre 200.000, 400.000 euros por proyecto, de un par de añitos de duración, no mucho, pero... Y siempre encaminado a mejorar la educación y la investigación de nuestros jóvenes. Siempre encaminado a la educación. Y, además, apoyado por empresas, ¿vale? Para ello, nosotros hemos desarrollado este proyecto que es totalmente, vamos a decir, no innovador, pero se entra dentro de las nuevas tecnologías, en el que se ha intentado desarrollar vehículos propulsados por energía limpia, en este caso pila de hidrógeno, es hoy en día lo que se está empezando a mover, todo el tema de hidrógeno, son vehículos eléctricos, pero con pila de hidrógeno, alimentados por hidrógeno. Y además, controlados de manera autónoma a través de Internet, ¿vale? No llevan a nadie, son prototipos automáticos en el que una persona, a la distancia que sea, teniendo acceso a Internet, puedan controlar el vehículo de una manera remota, bien teniendo cámaras, bien teniendo sensores, lo que sea. Entonces, para ello, son proyectos que en este caso se ha desarrollado con 4 países, entre ellos Italia, Grecia, Rumanía y 2 socios españoles, ¿vale? Y siempre ha sido encaminado a la formación e innovación de desarrollo de la innovación en nuestros jóvenes, sobre todo en formación profesional, que es para lo que va encaminado este tipo de proyectos, ¿vale? ¿Por qué? Hoy en día tenemos impresión 3D, diseño 3D, robótica, todo el tema de energías renovables al alcance de la mano. Hoy en día robótica nos cuesta lo que antes, lo que estábamos comentando, los precios que se manejaban. Antes había que conseguir material, era muy complicado, un motor, los precios, lo que se ganaba para lo que costaban los productos era una diferencia abismal. Hoy en día ya ganamos bastante más en proporción y los precios de los componentes, de la electrónica, está, no vamos a decir por los suelos, pero está muy asequible. Porque hemos trabajado en unos proyectos con materiales que puede ser asequible a cualquier persona. Estamos hablando que un prototipo como los que veis ahí en la mesa tienen placas de control que en su día no existían o que, por ejemplo, los ordenadores que cuando el primer hombre en la Luna, eran ordenadores enormes. Hoy en día tenemos un ordenador en el bolsillo con los smartphones que cuesta una placa de control 9 euros. Es muy asequible para poder desarrollar cualquier tipo de prototipo, electrónica al alcance de todos. Lo único que nos pasa, ¿qué es lo que nos falta? La formación, el poder tener accesibilidad a esa información. Tenemos Internet, tenemos YouTube. Hoy en día tú le dices a un chico, quiero aprender algo, y te dice, dame YouTube y desarrollo. Pero hay que saber encaminarlo, porque todos hemos visto a nuestros hijos o a nosotros mismos usar YouTube para ver muchas cosas, ves el vídeo, parece que es interesante y luego dices,
le falta, ¿vale? Entonces, para ello, por eso tenemos los proyectos Erasmus, ¿vale? Son proyectos de esta índole, en el que los países socios desarrollan toda esta documentación y todo este prototipado de manera gratuita para que las empresas o las personas particulares tengan acceso a ello. Para ello, nosotros hemos desarrollado esta plataforma. Es una plataforma, en este caso, esto es un WordPress, libre, abierto, accesible a cualquier persona, de desarrollo gratuito, solo nos ha costado el dominio, por así decirlo, y el alojamiento, lógicamente, de Internet, pero que podemos llegar a cualquier tipo de sector, persona, parte del mundo, ¿vale? Como veis, y lo que estábamos comentando, de que queríamos llegar a más sitios, empezaron a aprender inglés en esta época. Hoy en día el inglés sabemos que es el idioma más hablado, o por lo menos el más utilizado, porque es el más hablado, ya sabemos que seguramente es China porque tiene muchos habitantes, pero el más utilizado, el inglés. Es un proyecto desarrollado, transformado en los diferentes idiomas de los socios, ¿vale? Todos los socios tienen su parte, podemos elegir, muy accesible a cualquier parte del mundo, siempre y cuando, lógicamente, nos faltan idiomas, pero teníamos que centrarnos en los socios. Pero la parte principal es el inglés. Aquí, en este tipo de proyectos, lo que se ha desarrollado, pues eso, lo que hemos dicho, vehículos, son proyectos en el que se desarrolla, muy interesante, porque se viaja a las diferentes partes de los países socios y se busca la colaboración, la innovación, el contrastar información, que antes era muy difícil buscar esa información, había que desplazarse, bueno, y salir fuera de España, no digamos, ¿vale? Hoy en día, pues con los medios de transporte que tenemos y el acceso al online, podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Ahí se ven las diferentes, pues eso, visitas de empresas, Italia, viendo diferentes prototipos, trabajando con los alumnos, que ellos mismos son los que desarrollaron todos estos prototipos para que ellos fueran trabajando, ¿vale? La programación, que hoy en día es casi la nueva alfabetización que tienen nuestros jóvenes, todo el tema de programación, ¿vale? Y porque ya sabemos que el uso de la informática ya hoy en día se da casi por sabida en nuestros jóvenes, pero bueno, yo me dedico a la enseñanza y podríamos decir que todavía hay que ir dando pasitos, ¿vale? Porque falta ese conocimiento, aunque sepan manejar, parece que saben manejar muy bien las nuevas tecnologías, los móviles, pero somos más consumidores que creadores de esa tecnología, ¿vale? Y lo que hacemos es, con este tipo de proyectos, es invitarles a que desarrollen, que innoven, que mejoren en su conocimiento. Entonces, para ello, para tener esa accesibilidad, bien para profesorado, alumnado o lo que sea, se le ha creado una plataforma de formación, un Moodle, que hoy en día lo oímos seguramente todas las universidades, centros educativos usan plataformas que se llaman LMS, son servicios de aprendizaje online, ¿vale? Y en este caso hemos desarrollado de manera gratuita, es una plataforma abierta, todo el mundo puede desarrollarla, en el que se ha desarrollado todo un contenido de formación para este tipo de vehículos. Cada socio ha tenido que desarrollar un prototipo y se ha documentado para que de manera autónoma ellos puedan ir investigando en diferentes puntos. ¿Y qué temas se han tratado principalmente? Pues ahí los tenéis. Principalmente robótica, diseño estructural, pilas de combustible y el Internet de las cosas, el IoT, lo que se está desarrollando hoy en mismo, el Internet. Todo conectado, todas las cosas conectadas a Internet. Hoy en día, según estudios, hay más cosas conectadas a Internet que personas en el mundo. Es algo que son hechos, ¿vale? Entonces, se ha desarrollado de una manera en la que se ha hecho toda la información, está en inglés, lógicamente, la plataforma principal está en inglés, pero en cada línea tenemos en cada idioma del país socio, inglés, español, griego, rumano, italiano, o sea, abanico de posibilidades, ¿vale?
Entonces, se ha tratado sobre todo en explicar un poquito de robótica, introducción, cursos organizados para cualquier persona desde cero, conocimientos, ninguno, no es necesario. Hombre, vamos a ver, no se tiene que saber nada, siempre tenemos que saber utilizar Internet, utilizar un poquito los ordenadores, pero hoy en día la juventud, cualquier persona que esté un poquito con la tecnología sabe manejarse, ¿vale? Se ha trabajado todo eso con sensorización, actuadores, placas de control, todo lo que hoy en día es electrónica, pero sin llegar a introducirles en una información muy técnica, sino esto es lo que hay, esto es lo que tenéis, esto se usa así, se programa así, con muchos ejemplos, todo muy práctico, con muchos ejercicios, videotutoriales, porque hoy en día parece que si no vemos un vídeo no aprendemos. No, preferimos ver un vídeo que leer muchas veces más, porque es más rápido de asimilar, ¿vale? Son vídeos cortitos, 2-3 minutos, porque ya sabemos que si nos vamos a media hora de vídeo hemos perdido a cualquier persona, ¿vale? Lo que se llama hoy en día píldoras de información, ¿vale? Se le da una pequeña introducción a lo que son las pilas de combustible, nada de desarrollo, pero sí se le da la formulación química de por qué diferentes tipos de pilas hay, cómo se pueden utilizar, cómo se pueden generar hidrógeno, cómo podemos generar electricidad a través de hidrógeno, porque aquí se trabajan sobre todo las pilas reversibles, hidrógeno, electricidad, electricidad, hidrógeno, para poder ser combinadas, ¿vale? Diseño de estructuras, les trabajamos un poquito sobre todo lo que es diseño 3D, hoy en día sabemos, no sé si ya se ha llegado a ver, pero se ve mucho ya la impresión 3D, hoy en día todo lo que podamos imaginar lo podemos imprimir, lo acaba de decir Joaquín con la empresa de aquí de Valdepeñas. Ellos generan impresoras más grandes, ¿vale? Pero hoy en día una impresora particular se puede conseguir por 150, 200 euros perfectamente y haces auténticas virguerías, ¿vale? El problema, ¿dónde está? En la imaginación de cada uno, ¿vale? En el diseño. Si sabes diseñarlo y te sabes imaginarlo, puedes imprimirlo y puedes montarlo, ¿vale? Luego, como último y como gran novedad que se está empezando, quitando ya el metaverso, que es lo que estamos, la realidad virtual, realidad aumentada y todo el tema estamos hablando del Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? Es todos los equipos, maquinaria, conectados a Internet. ¿Para qué? Para recibir información, control remoto, lo que queramos. Todo se hace con placas electrónicas que tienen acceso a la tecnología Wi-Fi, tecnología 3C, 5G, 4G, la que queráis, ¿vale? Entonces, ahí lo que se le enseña es cómo programar eso, cómo entender ese concepto y cómo programar esas plataformas de control, ¿vale? Ese primer punto es un punto general, en el que los chicos aprenden de todo. Accesible. Por ejemplo, esta plataforma es abierta, se puede matricular quien quiera, no es autoguiada, no necesita ayuda de nadie. Y para darle un enfoque más práctico, se le ha presentado el segundo punto de prototipos, en el que cada socio ha desarrollado su prototipo, lo ha documentado gráficamente, visualmente y mediante textos, y cualquier persona que pueda tener acceso a una impresora 3D, lógicamente no es que la tenga que tener, sino que tenga acceso a una impresora 3D y con un coste de perfectamente no más de 50, 60, 70 euros, puede desarrollar cualquiera de los prototipos que se han presentado, ¿vale? Para hacer un poquito así de hincapié o ver así un poquito más de información, por ejemplo, pues vamos a irnos a un coche. Ya vemos que, por ejemplo, la información se ha puesto siempre en el idioma inglés para que cualquier país pueda entenderlo y traducido al idioma del país socio que desarrolla el prototipo. En este caso, aquí hemos hecho este coche, luego lo tenemos en inglés y en español. Todo se ha hecho de una manera que toda la información es online, accesible, las personas pueden ir entendiendo lo que van leyendo con su información, las placas de control, lo que hemos dicho. Esta placa no tiene más de 3 centímetros de largo.
7 euros en el mercado. Y bueno, y si nos vamos al mercado AliExpress o alguna de estas, lo encontramos por 4 euros. Pero este tiene la misma potencia que cualquiera de nuestros teléfonos móviles, más o menos. Esta placa, sí, esta placa es una placa ya con doble memoria, acceso Wi-Fi, Bluetooth, incluso hasta ya las hay con cámara. Bueno, que entra tamaño este, no tiene más. ¿Vale? Ahí tenéis toda la información, ¿vale? Luego ya, este es todo el prototipo, cómo se ha ido diseñando, acceso al diseño 3D, se ha documentado todo el proceso de diseño 3D de los vehículos, accesible a cualquier persona, se han explicado todo el proceso de diseño, ¿vale? Cómo se han ido montando los diferentes soportes y un paso a paso, explicado todos los componentes que se han utilizado. A ver si termina de cargar, esto va despacito. ¿Veis? Todas las piezas impresas se han diseñado desde cero, lo cual, en la época que estamos hablando de los años 40, si hubieran tenido acceso a estas nuevas tecnologías, seguramente habían desarrollado, teniendo ganas, lo que quisieran, ¿vale? Que hoy en día es muchas veces el problema que tenemos. Tenemos tantas cosas que no sabemos aprovecharlas. Y es más fácil que nos lo den hecho. Estamos en la sociedad del consumo, ¿vale? Entonces tenemos todo esto para llegar, todas las piezas, todo el material, ¿vale? Para llegar a obtener un producto final, que en este caso, a ver, se me ha quedado chico. Sería un coche alimentado por tecnología de hidrógeno, o sea, combustibles ecológicos y controlado a través de Internet. ¿Vale? Este sería en sí el prototipo como tal. Luego, pues lógicamente, tenemos lo que es toda la plataforma de control, ¿vale? Explicación de cómo se ha ido programando. Vemos que es una plataforma siempre online, siempre ha trabajado con plataformas online en el que nos permite crear unos controles remotos. Lo voy para el final, que siempre es lo más visual. Está muy explicado paso a paso. Todo es programación gráfica para que la gente no tenga que aprender tipo universidad. Todo es accesible y la parte principal, pues, en el que se han creado unos vídeos tutoriales sencillos, accesibles, cortitos. No se les pone... ¿Vale? Son vídeos autoguiados. No se habla en los vídeos por el tema del idioma, solo se han subtitulado en inglés para que puedan leerse de cualquier sitio. Vamos a quitar el sonido, que tiene mucha fuerza. Y es todo explicado, está tanto documentado gráficamente como textualmente. ¿Vale? Y terminamos la parte principal de la parte última, que es con la programación. Que hoy en día se está poniendo, bueno, ya con el paso 8, que es el último. Que hoy en día, en los nuevos planes educativos que se están implementando ahora, este es el siguiente punto que se va a implementar en la educación secundaria y en la formación profesional. La robótica y programación, para que todos nuestros alumnos o todos los alumnos en este caso aquí de España, lógicamente, tengan acceso y conocimientos sobre este sector. ¿Vale? El año pasado fue todo el tema digital, el acceso a todas las plataformas, y este año nos toca robótica y programación. Lo que hemos dicho, todo es accesible, todo está documentado, todo está grabado. Es muy innovador para la gente, lo que se está comentando. La dificultad que había antes de innovar era muy complicada, no teníamos acceso, sobre todo económico, acceso a materiales era muy complicado.
Hoy en día lo tenemos todo y aún así, como ha explicado, vamos todavía por detrás de Europa. Nos pasó una cosa muy curiosa con este tipo de proyectos. Cuando lo presentamos por primera vez, no nos lo dieron a la primera, nos lo dieron en una segunda versión. En la primera versión nos dijeron que es que, conforme lo habíamos planteado, no era innovador. Estábamos, en Europa esto ya se estaba desarrollando hace años, lo cual aquí en España nosotros lo veíamos como innovador y en Europa no. Lo que estábamos comentando se comentaba antes. Se le dio una vuelta de tuerca, se metieron diferentes sectores, Internet de las cosas, energías renovables, robótica, y ya sí parecía que podía encajar dentro del proyecto europeo, y nos lo concedieron, ¿vale? Y hoy en día ya hay que irse al tema de la realidad virtual, realidad aumentada, porque eso es el futuro, eso es en lo que estamos ahora. Y yo, por mi parte, aquí ya llevamos bastante tiempo, no quiero dar más la chapa, como no se dice, pero vemos que hoy en día cualquier persona que tenga ganas de innovar y de aprender lo tiene a su alcance, de cualquier manera. ¿Vale? Pues yo, por mi parte, nada.